Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 2151 a 2160. Ver al extraño que vino sin preguntar. Matthew inconscientemente se paró frente al cuerpo de Brittany Newman. ¿Quiénes son ustedes? El precedente de ser bueno en Hwachan Hall. Pero lo has olvidado. Mientras decía eso, su mano derecha ya estaba agarrando la empuñadura de su espada. Y para su sorpresa, el aura de este grupo de extraños no era débil para él en absoluto. En otras palabras, todos eran Sonsi de medio paso. O fuertes por encima. Pensando en esto, Matthew no pudo evitar levantarle el ánimo. La espada chi alrededor de su cuerpo incluso fue transportada al extremo. En cuanto a los otros discípulos de la secta oculta, también inmediatamente dieron un paso adelante para proteger a los demás detrás de ellos. Fue en este momento cuando se desenvainaron las espadas. Fuera del patio, entró de repente un hombre amable de mediana edad. Lo siento. Espero que entiendas el disturbio ya que me he tomado la libertad de acercarme a la puerta. El primer momento en que llegó a esta persona, Matthew lanzó una mirada inquisitiva hacia Guschen. Este último, a su vez, sacudió la cabeza con impotencia, indicando que la otra parte estaba por encima de sus propias fuerzas. No hay necesidad de ponerse nerviosos. Señores. Soy el mayordomo de la familia Nalan. Señor Larson. Puedo tomar prestado un paso para hablar. Escuchar a la otra parte anunciarse. En cambio, Matthew se sintió aliviado. Con el estatus y la fuerza del clan Nalan. Si realmente querían molestarlo, no había necesidad de llegar tan lejos. Solo cuando estaba a punto de dar un paso adelante. Pero detrás de él, la doncella santa de Dunhuan de repente lo hizo retroceder. Matthew, por otro lado, le dio unas palmaditas en el dorso de la mano a este último, indicando que Chuelian no necesitaba preocuparse. Luego siguió al mayordomo de mediana edad y llegó a un rincón donde no había nadie. La otra parte también habló directamente y sin desperdicio. Señor Larson. La señorita de mi familia, Nalan Mingu. Me gustaría pedirles a usted y a la señorita Brittany que vengan a mi puerta para charlar. Aunque el tono era gentil, las palabras implicaban que no podía negarse. Matthew no respondió directamente, sino que preguntó con una emoción ligeramente intensa. Así que ya no estoy segura aquí, ¿verdad? Mientras las palabras caían, la otra parte asintió. En este punto, Matthew entendió las intenciones de la otra parte. Era solo que habían sentido eso con la situación turbulenta. Solo con la fuerza de Matthew. Si Brittany Newman se quedara en Hwachan Hall, ya no se podría garantizar su seguridad. Por eso tenían la intención de recibir a Brittany Newman en la familia Nalan. Está bien. Espérame un momento. Dicho esto, Matthew se dio la vuelta y caminó de regreso al patio trasero. Como hija mayor del jefe de la familia Nalan, Nalan Mingu era conocida como la perla de la capital. Si uno miraba a toda China, ella era una persona que tenía ojos y oídos en el cielo. Lo más importante es que ella también era la tía de Brittany Newman. Aunque su corazón no estaba dispuesto, Matthew tuvo que admitirlo. Brittany Newman solo estaría más segura bajo la protección de Nalan Mingu. Después de explicarle a un grupo de compañeros. Luego, Matthew se llevó a Brittany Newman con él y salió del salón Hwachan. En ese momento, fuera de la puerta, ya estaba esperando un convoy claro de Rolls Royce. Señorita Brittany. Señor Larson. Por favor entren. No hubo palabras en el camino. Cuando la caravana se detuvo,
Luego, el grupo de personas llegó a su destino. Cuando salieron del auto, Matthew se dio cuenta de que la mansión frente a él no era la misma que había imaginado como residencia de la perla de la capital. La mansión no era el tipo de decoración lujosa y costosa. Más bien, era de naturaleza clásica y estaba lleno de un fuerte sentido de solemnidad. Bienvenidos a ustedes dos. La señora ya está esperando adentro. Por favor síganme. Con la recepcionista a la cabeza, Matthew y los dos pasaron por alto la villa. Llegaron a un pequeño jardín al costado, esperando que algunas personas entren. Un racimo de flores apareció instantáneamente a la vista. Al escuchar la conmoción aquí, una figura delicada salió lentamente del jardín. Su rostro era como un hibisco y su piel era tan suave como una crema. Aunque su ropa era sencilla, lucía fresca y elegante. Las nubes querían vestirse y las flores querían mirar. La brisa primaveral rozaba el umbral y el rocío era espeso. Debajo de su hermosa apariencia, apareció en su rostro una elegancia que parecía escaparse de sus huesos. Al ver a esta persona, Matthew habló directamente. Descendiente Matthew. Conoce a la señorita Nalan. No hay necesidad de ser cortés. Durante este periodo de tiempo, hay muchos rumores sobre los hechos del señor Larson en la capital, dijo Nalan Mingu. Luego agitó suavemente su mano. En el siguiente segundo, varias auras aterradoras a su alrededor se disiparon instantáneamente. En este momento, Matthew tampoco pudo evitar suspirar de alivio. Ser observado en la oscuridad por una docena de potencias de Soong-chi. Aunque sabía que la otra parte no tenía intenciones maliciosas, no pudo evitar sentirse asustado. Cuando todos los guardias secretos del clan se retiraron, Nalan Mingu luego desvió su mirada hacia el cuerpo de Brittany Newman. Y luego, en sus ojos brillantes, apareció silenciosamente el deleite. Niña, te ves exactamente igual que tu madre cuando era joven. Con eso, los llevó a los dos al pabellón lateral. Brittany Newman, por otro lado, estaba llena de dudas en su corazón. Desde el principio, ella había seguido exclusivamente a Matthew. Billy Newman tampoco le había mencionado su vida. Por lo tanto, Nalan Mingu era una existencia completamente extraña para ella. Pero desde la reunión bilateral, Brittany Newman siempre sintió que la otra parte parecía tener un inexplicable sentido de afinidad. Después de tomar asiento, Matthew sacó una caja de elixir de su pecho. Señorita Nalan. Visitante por primera vez. La píldora nutritiva facial refinada a partir de la semilla del loto Fire Cloud Color Felhash representará una pequeña muestra de agradecimiento por parte del joven. Por favor, no te preocupes todavía. Dicho lado empujó el pastillero frente a la otra parte. Esto fue una sorpresa para Nalan Mingu. Luego miró a Brittany Newman, que nunca había hablado. Nalan Mingu parecía haber entendido algo. A este niño le preocupa que yo, como tía, le ponga las cosas difíciles a mi sobrina. Al pensar en esto, no pudo evitar sonreír. Solo unos días antes de que Matthew se reuniera con Nalan Mingu. Pero hubo un incidente no tan pequeño en alta mar. Un crucero de lujo navegaba lentamente en alta mar. Sin embargo, dentro del crucero, Watiansu todavía estaba lleno de tristeza. El plan original de este viaje a la capital era vengar la muerte de Jesse Wada. Ahora, no solo no había logrado lastimar a Matthew. En cambio, él mismo estaba siendo perseguido por la Unión Marcial por el delito de alterar el orden y herir deliberadamente a alguien. Si no hubiera sido por la familia detrás de ella, habrían ofrecido un precio caro a cambio. En ese momento ya estaría en prisión en la capital de China. Lo que la enfurece aún más es esto. Los cientos de sus mejores hombres y élites se habían desvanecido en el aire.
No había rastro de ellos. En un ataque de ira, Wattien Sakura rompió la copa de vino que tenía en la mano. Si no me vengo de esto, nunca seré un hombre. Con su rostro sombrío y sus ojos inyectados en sangre. Su apariencia era siniestra. Pero justo cuando ella estaba en plena ira, el crucero bajo sus pies se sacudió de repente. Tomada por sorpresa, Guadalupe tropezó. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde demonios está? Con la acción llena de ira, gritó enojada. Cuando los hombres, presas del pánico, entraron en la habitación, al instante, sintió un escalofrío alrededor de su cuerpo y todo su cuerpo fue como caer en una cueva de hielo. Y frente a él estaba Wattien Sakura con una expresión aún más asesina en su rostro. Lo siento, señorita. Había un gran barco delante de nosotros que bloqueaba nuestro camino. No tuvimos más remedio que parar. Después de decir eso, rápidamente se inclinó y pidió perdón. Si no puedes manejar este pequeño asunto, ¿de qué te sirve tener un punk como tú? Con esas palabras, la mano derecha de Wattien Sakura cayó sobre la empuñadura de su espada. Con un destello de luz fría, el brazo derecho del hombre arrodillado fue cortado directamente al suelo. Humph. Me gustaría ver a ese tipo que no le teme a la muerte. Incluso el barco de mi familia Wada se atreve a detenerlo. Después de hablar, dio un gran paso. Y en la habitación, el hombre del brazo roto quedó solo, sosteniendo su brazo mutilado y llorando. Cuando Wattien Sakura llegó a la madera contrachapada, inmediatamente vio a más de 3 metros de distancia un buque de guerra de gran tamaño, de más de 200 pies de largo y 50 pies de ancho. Se estaba deteniendo lentamente. En la proa del barco había un hombre de piel ligeramente oscura con una camisa larga que se agitaba con la brisa del mar. Sobre su hombro, una feroz dorada, de casi 1 metro de altura, permanece en silencio. Ojos agudos, como una espada afilada, miran a su alrededor. Como dice el viejo refrán, de los 361 pájaros e insectos, el rey de todos ellos pertenece al verde marino. Como rey de los pájaros voladores, es imposible someterlo a menos que sea un hombre entre los hombres. De esto se desprende también el carácter extraordinario del hombre de la camisa larga. Parecía que sentía las figuras cambiantes por aquí. Luego, el hombre giró la cabeza y miró tranquilamente a Guadalupe. Fue solo esta mirada. Al instante sintió como si estuviera siendo observada por una bestia feroz. En un instante, su cuerpo involuntariamente comenzó a temblar. Esperó hasta que el hombre giró su cuerpo. Solo entonces desapareció la sensación espeluznante. En ese momento, la enojada Wada Sakura sintió que había perdido la cara frente a sus hombres. Con la familia Wada detrás de ella, levantó la espada en la mano. Ella gritó una fuerte reprimenda. Maldito. Dile a tu mayordomo que se aparte de mi camino, o quemaré tu barco averiado. Cuando vio al hombre girar la cabeza, todavía se mostró un poco complaciente. Ella pensó que la otra parte debía haberse sorprendido por su aura. Pero antes pudo regocijarse por unos segundos. Encima del buque de guerra de enfrente, de repente varias figuras saltaron hacia abajo. Y justo cuando sus cuerpos estaban a punto de sumergirse en el mar, solo vieron sus pies empujando ligeramente el agua. Luego se convirtieron en balas de cañón y se dirigieron directamente hacia el crucero. Al ver que los visitantes no eran buenos, Wada Sakura gritó: el enemigo ataca. Defiende. Justo cuando las palabras salían de su boca, todos los hombres a su alrededor ya se habían desplomado en el suelo, muriendo en silencio. Y después de acabar con estos débiles, el otro lado ya no tenía intención de detenerse. En un instante, desaparecieron de la vista de Wattien Sakura. En el siguiente segundo, luego escuchó
Desde todo el crucero. El sonido de un silbido de dolor. Al ver esto, ella lo entendió al instante. El otro lado intentaba matarla y silenciarla. Ante este pensamiento, apretó con más fuerza la espada samurái que tenía en la mano. Una docena de respiraciones después, la escena quedó en silencio. En ese momento, aparte del viento del mar que aún silbaba, solo se oía el sonido intermitente de las gaviotas. En ese momento, la figura en la proa del buque de guerra de repente saltó en el aire y luego se lanzó hacia abajo en dirección al crucero. Estallido. Con un sonido violento, el enorme crucero se hundió instantáneamente. El majestuoso agua de mar entró a raudales. Y cuando el barco estuvo en calma, cuando el barco se calmó, Sakura descubrió que su amado crucero se estaba hundiendo lentamente. Le había llevado años conseguirlo y menos de 6 meses. Por un momento, la ira superó a la razón. Mata a mi gente y destruye mi amado barco. Mereces morir. Con rabia infinita, sostuvo su larga espada samurái verticalmente con ambas manos y cortó directamente hacia la cabeza de su oponente. Solo al momento siguiente, el rostro de Wada Sakura cambió dramáticamente. El corte que debería haber tomado toda su fuerza fue fácilmente atrapado por los 2 dedos extendidos de su oponente. Por mucho que lo intentara, la katana no se movía. No desperdicies tus fuerzas, jovencita. Mientras el hombre hablaba, su brazo se movió. La katana que había sujetado quedó reducida a pequeños pedazos que cayeron al suelo. ¿Cómo es esto posible? Al ver tal escena, los ojos de Guadalupe se pusieron vidriosos. Esta katana fue forjada con hierro fino. No solo era excepcionalmente duro, sino que también era increíblemente nítido. Sin embargo, una espada tan larga era tan frágil como el tofu frente a su oponente. Antes de que ella se diera cuenta, su oponente no tuvo piedad. El otro lado no tenía la menor intención de mostrar misericordia. Levantó la pierna y pateó a Wada Sakura fuera del camino. Al mismo tiempo, el Aidonkin sobre los hombros del hombre agitó sus alas y voló tan rápido como un rayo plateado. Al momento siguiente, Wada Sura, que volaba en el aire, solo sintió un dolor en ambos hombros. Y luego una fuerza enorme la llevó de regreso al hombre. Las garras afiladas se retrajeron. Solo entonces Kaito Sakura voló de regreso al hombro del hombre y acarició afectuosamente la mejilla de su maestro. En ese momento Guadalupe ya estaba mal herida, limpiándose un puñado de sangre de la boca con dificultad. Preguntó con resentimiento: ¿quiénes son ustedes? Si muero aquí hoy, nunca más te volverán a ver en todo el mar. Si muero aquí hoy, no habrá más lugar para ti en todo el mar. Después de que Wada Sakura hubiera pronunciado su gran discurso, finalmente se produjo un cambio en el rostro del hombre, que había estado tranquilo. Oh, muñequita, me gustaría saber, ¿cómo puedes dejarme sin un lugar donde quedarme en Nangon Jingliu? Nangon Jingliu, rey del mar del este. Escuchar la identidad de la otra parte. Los ojos de Guatiansura se oscurecieron instantáneamente y luego su rostro se volvió pálido. Cualquiera que estuviera involucrado en el negocio marítimo había oído un dicho: si el mar oriental de China está sumido en el caos, el Nangon tiene la última palabra. El proverbial Nangon Jingliu no solo era de un cultivo insondable. El poder marítimo bajo su nombre es aún mayor. Hay nada menos que un centenar de cruceros, entre ellos muchos barcos de apuestas y negocios oscuros. La flota de barcos de transporte se ha apoderado de la mayoría de las rutas marítimas del mundo. Y la flota pesquera es enorme. Hay miles de barcos, grandes y pequeños. También están a cargo de decenas de islas. Y después de todos estos años de desarrollo, la esfera de influencia de Nangon Jingliu ya ha penetrado en el lejano oriente. Sintió que se acercaba la intención asesina, bajo amenaza de muerte. Guatiansura finalmente entendió su situación.
Estaba a punto de morir. Señor Nangon. Perdóname. Me equivoqué. Dicho esto, extendió su mano izquierda ensangrentada y suplicó amargamente. En el momento en que se dijo esto, Nangon Jingliu, que estaba a punto de atacar, dejó de moverse. Después de haber matado a innumerables personas. Esta era la primera vez que veía a un miembro central de la familia Guatien suplicar piedad. No afirmaban que tenían la espalda hecha de hierro y que preferían hacerse el harakiri antes que pedir clemencia si no podían agacharse. ¿Será que hoy se había topado con un nuevo blando? En este momento, el corazón asesino de Nangon Jingliu fue retirado. Luego se convocó a los curanderos. Después de que Guatiansura tomó el elixir curativo y calmó sus heridas. Solo entonces su rostro originalmente pálido se volvió sangre lentamente. Bueno. En respuesta a tu súplica, puedo mantenerte con vida. Pero espero que esta vida tuya refleje el valor que merece. Aunque el tono de Nangon Jingliu era plano, tenía una fuerte intención asesina. Mientras la siguiente respuesta de la otra parte no lo satisficiera, seguramente moriría en el acto. Guatiansura entendió esto. Pensó en todo el incidente. Si no hubiera sido por Matthew, no habría viajado a la capital y mucho menos habría terminado en tal situación. Con odio, abrió la boca y habló. Señor Nangon, si puede ayudarme a deshacerme de una persona, yo, Guatiansuo, estoy dispuesto a seguirte y estar subordinado a ti de ahora en adelante. ¿Quién es? Matthew del Reino del Sur. Guatiansura ya estaba apretando los dientes cuando informó este nombre. Quizás fue porque para los fuertes, ella no podía sacar a relucir los sentimientos de desafío en su corazón. La única forma de hacerlo era desahogar todo su resentimiento contra Matthew. En este momento, el rostro de Nangon Jingliu también mostró lentamente un sentimiento de emoción. Originalmente, no le importaba la vida o la muerte de Guatien Sakura. No importaba si la otra parte era de la familia Guatien o de los Guaschang. En alta mar, nadie lo sabría incluso si murieran. Además, la mención de la familia Guaban fue aún más desdeñosa en su corazón. Hace algún tiempo, no había renunciado su familia al derecho de poseer una isla a la unión marcial para conservar Guatien Sakura. Él, Nangon Jingliu, también estuvo involucrado en este asunto. Entonces la familia no fue suficiente para que el rey del Mar del Este lo despreciara. Pero cuando Guatiansura expresó su voluntad de seguirlo, Nangon Jingliu de repente tuvo una idea. Sí. Tome esta píldora devoradora de corazones durante 100 días. Cuando derribe a Matthew, serás mi hombre del Mar del Este. Después de decir eso, arrojó un elixir. Esta persona, Guatiansura, en realidad no le fue de gran utilidad. Cualquiera de sus hombres podría ser mucho más fuerte que ella en artes marciales. Lo único que le interesaba a Nangon Jingliu era el clan Estampida bajo el nombre de Wada. Y como miembro central del clan más importante de Japón. Como miembro de uno de los clanes más importantes de Japón. Ella podría ser su espía en el país. Por supuesto. Era solo un informante prescindible. Si la otra parte no lo hubiera satisfecho, sus tiburones en el mar oriental de China habrían muerto de hambre. Este Guatien Sakura, con su piel y carne delicadas, es un buen forraje. En cuanto a eso, Matthew, Nangon Jingliu también se sintió vagamente conmovido por las enormes ganancias de la píldora de reconstrucción en sus manos. Era solo que no había tenido la oportunidad de hacerlo. Esta vez, cuando fue a la unión marcial, pudo encargarse de este asunto personalmente. Estaría feliz de matar 2 pájaros de un tiro. Por supuesto. Si no es posible hacerlo, no lo forzará. Es solo una petición de forraje. Por lo que no es necesario preocuparse tanto por ello. En este punto, la situación era mejor que la de la gente y Guatiansura no tenía otra opción.
mirando el elixir más venenoso que tenía en la mano. Aunque su corazón no estaba dispuesto. Pero ella aún así inclinó la cabeza y se la tragó de inmediato. Nangong Ying asintió levemente y luego preguntó. ¿Ya que quieres matar a Matthew? Deberías tener los detalles de esta persona. ¿Verdad? Hua Tianzuo inmediatamente dijo que sí. Y luego se apresuró a regresar al interior del crucero. Sacó un documento y se lo entregó a la otra parte. Esto es lo que envié a alguien en China para investigar sobre Matthew. Después de que Nangong Jingliu ojeara bruscamente la información aproximada del documento. Sonrió con desdén. ¿Cómo podría investigar a personas con tan poca habilidad? Con eso en mente. Extendió la mano y levantó a Hua Tianzuo. Luego saltó y abandonó el crucero que se hundía. De vuelta al buque de guerra. Nangong Jingliu llamó a Wada Sakura que había terminado de tratar su trauma. La reciente anomalía en alta mar. Muchas islas desiertas y deshabitadas estaban esporádicamente pobladas de cadáveres ambulantes parecidos a los humanos. Originalmente. Había sospechado que esto estaba relacionado con la nación japonesa. Pero después de algunas preguntas. Ver que Hua-Tien Sakura también estuvo desconcertada todo el tiempo. Nangong Jingliu simplemente se rindió. Con la intención de poder pedirles pistas. Está bien. Primero deberías curarte bien. Cuando me ocupo del asunto de Matthew. Todavía hay asuntos importantes que debes abordar. Una vez que Hua Tianzuo se fue. Nangong Jingliu instruyó a sus hombres. Sobre el asunto del cadáver andante. Ustedes sigan adelante e investiguen claramente. Este es un asunto importante. No debemos ser descuidados. Ante la mención de este asunto. Su rostro también se volvió sombrío lentamente. Dentro de la habitación. Una intención asesina llenó la habitación. Solo después de mucho tiempo continuó hojeando los documentos que tenía en las manos. Con la mente acelerada. Después de un rápido golpe con los dedos sobre la mesa de café. Ordenó. Ve e invita a este jefe de familia Chie y al quinto maestro Chue aquí. Dígales que yo. Nangong Jingliu. Tengo un gran negocio para buscar su cooperación e invitarlos al mar para charlar. Tan pronto como las palabras salieron de su boca. Varias figuras desaparecieron en el mismo lugar. Y dentro del tanque de agua del buque de guerra. Varias lanchas a motor se dirigen a toda velocidad hacia China. En el breve contacto. Lo más impactante para Hua-Tien Sakura fueron los hombres de este rey del Mar del Este. No solo había una colección de expertos. Y se les prohibió completamente hacer lo que él les dijo que hicieran. Ni una sola palabra sin sentido. Semejante control de la gente es inquietante. Reino del Sur. Complejo de la familia Chue. La sirvienta vestida de negro que estaba preparándote para el maestro Chuebu de repente movió las orejas. Después de notar el extraño sonido. Copió la espada corta a su lado y salió corriendo de la habitación. En ese momento ya había 5 cuerpos arrodillados en el patio. El hombre que encabezaba el grupo vio al visitante y gritó. El rey del Mar del Este. Señor jefe del palacio. Ha enviado una invitación. Le ruego al maestro Chuebu que suba a bordo para charlar. Cuando terminó de hablar. Sostuvo la invitación con ambas manos y la levantó por encima de su cabeza. Pasó una brisa. La silueta de un hombre ya había aparecido frente a él. Después de recibir la invitación. Después de una mirada superficial. El maestro Chuebu abrió la boca y preguntó. Su señor. ¿Cuál es el mensaje de su boca? Dijo mi señor jefe de palacio. El objetivo de esta reunión es discutir la cooperación exterior. También sabe que existe un poco de fricción entre el quinto maestro y la familia Chie. En ese momento. El jefe del palacio dijo que tendría el descaro de persuadir a los dos señores. Espero que la paz y la armonía traigan riqueza. Después de escuchar esto. El rostro del quinto maestro permaneció impasible y solo expresó débilmente su comprensión. Entonces me retiraré. Tan pronto como las palabras salieron de su boca.
Las 5 sombras negras instantáneamente saltaron hacia atrás. Desaparecieron en unos pocos golpes. Fue atronador y sin demora. Esperando que la multitud se fuera. La doncella vestida de negro detrás de ellos preguntó con cautela. Maestro. No conocemos mucho a este Nangong-Jing Liu. Esta vez. Si de repente enviamos una invitación. ¿Habrá alguna conspiración? En este momento. El maestro Chuebu solo sonrió levemente. Este lobo salvaje. Cuanto mayor se hace, más ambicioso se vuelve. Dice que es cooperación y persuasión. No es más que intentar atraerme al juego. Está bien. Si puede dar suficiente sinceridad. Yo, Chue, lo acompañaré en este gran tablero de ajedrez. Entonces, ¿qué hay de malo en dejar caer una pieza o dos? Cuando terminó de hablar, la sirvienta vestida de negro a su lado estaba a punto de hablar. Solo para ser interrumpido por él agitando su mano. Vamos. No tengas tanta curiosidad. Hay algunas cosas que no deberías preguntar. No las preguntes. Además, ¿dónde está mi té? En ese momento, la criada secretamente gritó de disgusto. Luego entró corriendo a la habitación. Naturalmente, Chie Qianzan también recibió la invitación. Al mirar la invitación, pareció sospechoso. La relación entre los 6 reyes de China y las 10 grandes familias nunca había sido demasiado amistosa. ¿Cuál fue exactamente el propósito de este Nangong-Jing Liu? Pero hasta donde él entendió, había una organización de clase mundial en el extranjero. Los Hongmen. Este Nangong-Jing Liu era el vicepresidente de Hongmen. Si pudiera ponerse en contacto con él, sería un excelente socio. Planificación conjunta y cooperación en el desarrollo de industrias extranjeras. Yo, Chie Qianzan, jugaré contigo. En el lado japonés. En ese momento mucha gente ya estaba en un estado de ira. Primero, Jesse Wada murió en su ciudad natal. Y luego se produjo la muerte del médico nacional Hatoyama Enzin. Para colmo de males, Wada Sakura, que había viajado a la capital en busca de venganza, estuvo a punto de ser arrestada. Todos estos asuntos irritaron profundamente a la familia Wada. La caída del genio médico del clan había provocado sin duda una ruptura considerable en el desarrollo de la trayectoria médica de la familia. Después de todo, por el bien de Wat Yen Jiesi, habían desperdiciado una gran cantidad de recursos. El objetivo también era convertirlo en una figura destacada de la nueva generación del Dao médico. Por esta razón, la familia incluso le permitió seguir al equipo de doctores divinos nacionales y viajar juntos a China. Por un lado, querían darle más información. Por otro lado, también querían que él trajera gloria a la familia al ocupar el primer lugar en la competencia del Santo de la Curación. Ahora que el hombre había muerto, todas sus expectativas se habían convertido en espuma. Wada Sakura aún no ha regresado. La reunión del clan. Preguntó lentamente un anciano desde su asiento. Y frente a él, el hombre de mediana edad con barba poblada escuchó estas palabras. Su rostro se ensombreció repentinamente y habló con descontento. ¿Cuál es el punto de mencionarla a ella? Esa basura. Si no fuera por ella, ¿por qué nuestra familia Wada tendría que perder una isla? Nagano-kun. No puedes decir eso. Después de todo, ella también trabaja para nuestro clan. Si algo sucediera, si no viniéramos a rescatarla, no solo perderíamos la cara, sino que también congelaríamos los corazones de los otros miembros del clan. Tan pronto como Wat Yen Istchayer escuchó las palabras del anciano, se sintió justificado. Pero todavía no podía reprimir la ira en su corazón. Esa era una isla familiar y era una pérdida de dinero para un perdedor fracasado. Pero al ver que no podía discutir, solo pudo gruñir y girar la barba incipiente hacia un lado. En ese momento,
Las puertas del lugar se abrieron repentinamente. Cuando vieron al visitante, inmediatamente enderezaron su postura. Era miembro del clan Wada. Se desconocía la identidad exacta de la persona. Lo único que sabían era que las palabras y acciones de este hombre representaban los deseos del jefe del clan y a nadie se le permitía desobedecerlos. Muchos miembros del clan lo han dejado claro con el coste de sus vidas. Cualquiera que desobedezca será castigado con vida o muerte. Caminando hacia el frente de la sala de reuniones, el concejal miró a todos en la sala con cara inexpresiva. Con solo una mirada, toda la habitación quedó en silencio al instante. Solo en ese momento se aclaró la garganta y habló. De acuerdo con los deseos del patriarca. 1. Wattien Sakura fracasó en su misión. Como castigo, se le retirará su autoridad como jefe de las tropas de asalto. 2. Unir a todas las potencias principales del reino de mi Dios y marchar juntos hacia la capital. Como no pueden dar una explicación, iremos a buscarla nosotros mismos. Dicho esto, el concejal se inclinó y continuó hablando. En cuanto a la cuestión de la unión, los molestaré, ministros. Después de que terminó de hablar, dejó de decir tonterías y simplemente se dio vuelta para irse. La orden ya había sido dada, y el plan de cómo unirse finalmente quedó naturalmente en manos de los ministros de los clanes presentes. Al día siguiente, temprano en la mañana, un anuncio del concejal de la familia Wada resonó en toda la nación japonesa. Su contenido describía principalmente las injusticias sufridas por los talentos de élite de la nación japonesa en China. A pesar de que el médico nacional había muerto, todavía no les importó y dejaron libre al asesino. En su deliberada distorsión de los hechos, estigmatizaron directamente a China como un país que no tiene en cuenta las vidas de los pueblos de otros países y no hace nada. Bajo el impulso del clan Wada y las Fuerzas Unidas, esta noticia se difundió instantáneamente por toda la nación japonesa. Tan pronto como se supo esta noticia, las masas, que habían sido mantenidas en la oscuridad, comenzaron a denunciar al país de China. Y con esta indignación de todos los nombres, las grandes potencias también han respondido al llamamiento del clan Wada. En un corto lapso de 2 días, todas las fuerzas se reunieron en el santuario japonés, el palacio de gobierno. Dentro del salón principal había mucho ruido y la gente se codeaba. Después de mucho tiempo, el administrador del clan Wada caminó rápidamente hasta la cima del escenario principal. Al ver al hombre que inició esta acción, la escena poco a poco se calmó. Caballeros, estoy seguro de que tienen claro lo que pasó. El maestro de la medicina divina, el maestro y discípulo de nuestro reino divino, ambos murieron en el reino de China. Pero la alianza marcial no solo permitió que los asesinos quedaran impunes, incluso ha obstruido nuestra venganza en todos los sentidos. Es justo matar para pagar por la vida. Además, el maestro Hatoyama y el miembro de mi clan, Jesse Wada, solo viajaban a China para un intercambio. La Liga de Artes Marciales no hizo nada para proteger su seguridad. ¿Cómo se atreven a albergarlos? Intimidar a mi divina nación. Esto es una vergüenza. Una gran vergüenza. Tan pronto como cayeron las palabras del concejal, innumerables jóvenes en la audiencia sintieron instantáneamente como si los golpearan con sangre de pollo. Miraron hacia el reino de China, con los ojos llenos de indignación. ¿Cómo se atreve una pequeña unión marcial a intimidar al reino de mi Dios para que no tenga a nadie? Maldito. ¿Quién es el asesino? Lo mataré con mi espada y veré qué puede decir esa alianza marcial. Solo la basura dependería del patrocinio y sobreviviría. La espada de mi asociación temerosa de Dios aún no ha bebido sangre. Durante un tiempo, el tema de conversación entre la multitud de jóvenes artistas marciales pasó lentamente también al asesino. Realmente no les importaba cuál era la verdad del asunto.
El asunto involucraba el rostro de su nación japonesa. Solo matando al asesino se podría aliviar el odio del pueblo. Los ancianos de los distintos poderes presentes también asintieron con satisfacción. Esto no se debió a que tuvieran una confianza ciega. La fuerza general de esta generación de jóvenes artistas marciales superó con creces la de su propia juventud. En aquel entonces, cuando el país estaba en crisis, 14 países vecinos intentaron aprovechar la oportunidad para invadir y morder un trozo de carne a este león. Sin embargo, ninguno de ellos lo logró y todos fueron detenidos. Pero aquellos que lo habían codiciado todo regresaron a casa avergonzados. En particular, el aterrador hombre de China. Solo se enfrentó a las decenas de miles de artistas marciales japoneses de manera alegre. Ninguno de ellos se atrevió a presentarse. Las dos partes permanecieron en un punto muerto hasta que llegó el ejército chino. Y solo entonces la multitud de su lado finalmente se fue de mala gana. Nunca conocerás el horror de ese hombre hasta que hayas experimentado la visión de esa serpentina. Era una pena. Por supuesto. Pero también era una sombra sobre ellos. Ahora era el momento adecuado para aprovechar esta oportunidad para borrar su vergüenza. En ese momento, uno de los ancianos del Golden Blade Bureau de la secta oculta se puso de pie. Consejero Guatien. Lo que ha hecho la alianza marcial es verdaderamente desenfrenado e indiferente. Pero hoy estamos todos reunidos aquí. Ya sea para luchar o luchar. Tú das una última palabra. Yo, Golden Blade Bureau, cooperaré plenamente. Una voz enorme recorrió todo el lugar. Mientras la vista cambiaba, la gente a su lado no pudo evitar alejarse de él. Este Golden Blade Bureau, aunque sus habilidades con la espada eran incomparables y era un hombre justo, sin embargo, también estaba extremadamente irritable. A primera vista, sacaría su espada y pelearía. Una persona así, si puede esconderse del original, debe esconderse del original. Es demasiado peligroso. En este punto, la multitud de adolescentes de sangre caliente también se calmó. Los ojos del público se centraron entonces en el concejal del clan Wada. En este momento, el concejal en lo alto del escenario principal. Las comisuras de su boca ligeramente curvadas. Después de toser levemente, habló. Tanto la pelea como el ataque son demasiado imprudentes. No está hoy la capital de China llena de actividad. Entonces le dejaremos ser aún más animado. Desde su unión marcial, la competencia de la unión médica se está preparando con gran fervor. Naturalmente, también podemos participar en él en nombre del combate de artes marciales y los intercambios médicos. Cuando llegue el momento, que vean la majestuosidad de los jóvenes guerreros de nuestro divino reino. Que sepan que el país de nuestro Dios no puede ser insultado. Que nunca levanten la cabeza delante de ti. Tiene la confianza para hacerlo. Después de decir esto, su mirada volvió a mirar hacia la multitud en el escenario. En tan solo unas pocas palabras, encendió la sangre de la multitud. Todos los jóvenes participantes eran genios de élite de sus clanes o familias. Ante las preguntas de los concejales, estos se mostraron confiados. Mi puño de hierro de Hachiman los hará papilla cuando llegue el momento. Hermanos del Palacio de la Manifestación Celestial, regresen conmigo y preparen sus maletas para que ellos, los niños pequeños de China, vean qué son las verdaderas artes marciales. Nosotros, Matsuo, destrozaremos el corazón de su Dao marcial y, a partir de entonces, la nueva generación de la alianza marcial quedará devastada. Al observar la justa ira de la multitud y llena de sangre, el impulso fue implacable. Los ancianos de las principales potencias también asintieron con la cabeza aliviados. No hay nadie que pueda impedir que nuestros jóvenes guerreros japoneses maten al enemigo. Por supuesto. Todos están de acuerdo con la propuesta del gobernador Wada.
En nombre del intercambio de ideas y la promoción del desarrollo de la medicina y las artes marciales entre los dos países. Competiremos en Beijing. Incluso la Liga de Artes Marciales no pudo decir nada. En ese momento, con gran fuerza, romperemos el corazón del Dao de su nueva generación. A partir de entonces, la generación joven de China quedará devastada. Esto los eliminará y el gran plan se cumplirá. Este plan cuenta con el pleno apoyo de Yaata. El Palacio de la Manifestación Celestial coopera plenamente. Kumano. Listo para la acción. Con las principales sectas ocultas y los poderes familiares seculares tomando postura, el concejal Centurión anunció directamente un plan que había sido formulado de antemano. Se estableció oficialmente la capa cortante. Una organización temporal que tenía como objetivo vengarse y suprimir los caminos duales de la medicina y las artes marciales en China. Con total anticipación, las grandes potencias abandonaron el lugar y comenzaron a preparar su viaje a la capital. Y cuando todos habían desaparecido, el consejero también se apresuró a regresar al clan. Cuando entró al patio trasero, cayó de rodillas. Jefe de familia. Los asuntos que usted arregló han sido resueltos. En menos de 3 días se trasladarán a la capital de China. Cuando terminó de informar, la puerta de la habitación no se abrió. Solo surgió una risa sombría. El asunto está bien hecho. Dejemos que esa gente lo arruine por ahora. Cuanto más caótica sea la situación, mejor será para nosotros. La puerta se abrió repentinamente a izquierda y derecha y se cerró de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Frente al concejal se produjo una pérdida de fichas negras. Toma la orden del Shougen y podrás desplegar todas las fuerzas del Bakugan del clan. Esta vez representarás al grupo Huatien en esta operación. Recuerde, cuanto mayor es el poder, mayor es la responsabilidad. Sí. Prometo completar la misión. Al mirar la orden del Shougen en su mano, el consejero no pudo evitar sentir alegría en su corazón. Con esta ficha, podría tener plena autoridad para movilizar a todas las fuerzas del clan tiránido japonés. Esta era la organización de fuerza central del clan Wada. Mientras se regocijaba interiormente, un sonido vino una vez más desde dentro de la habitación. Berserk Go. Reijin. Hirouki. Dokiro y Eiwakam. Mientras las palabras caían, 5 figuras aparecieron de la nada. Por un momento, el aire a su alrededor pareció enfriarse. Ustedes 5 son responsables de ayudar en esta operación. Recuerde, esta operación debe ser un gran movimiento. Lo mejor es hacerlo de modo que toda la atención de toda la nación china pueda dirigirse hacia usted. Sí. Mis subordinados reciben órdenes. Un momento después, la gran mayoría de las fuerzas en todo el país japonés enviaron a sus discípulos de élite de sus sectas para prepararse para ir a la capital. Con la familia Wada como líder. La capa de corte tenía como núcleo a la alianza Madgo y al East Siresen United. Mientras que otros miembros provienen de las áreas de la ciudad de Yameguchi, Fukuoka y Kitakyushu. La familia Wada, como iniciadora, ha enviado a la mayoría de sus miembros a luchar. Entre ellos se encuentran Kanen United, Gods of Entertainment, Tsukibami, Hirouki Society, Shinto Demon House, Musajin, Eiwa United, Yekuse Jaime y otros 15 grupos mafiosos. A los clanes ocultos, por otro lado, se unieron a Chiman, Tenmangu, Kumano, Matsuo, Golden Blade Birou, y Chizuru y otros. A medida que se acercaba la hora acordada, un crucero se dirigió hacia China. Juntos. El día estuvo lleno de nubes oscuras que cubrían todo el cielo. Mientras las aves marinas huían presas del pánico a sus nidos, las ráfagas del mar se levantaron.
enviando olas golpeando salvajemente contra las enormes rocas. Dentro del mirador. Al final, Nalan Mingu decidió hablar sobre su relación con Brittany Newman. Tu madre dispersó su casa poco después de darte a luz en aquel entonces. Estos años también han sido duros para ti. Sus ojos también parecían ligeramente inyectados en sangre mientras hablaba. El amor por la sangre era más espeso que el agua. Aunque habían pasado tantos años, ese amor fraternal no se había desvanecido. Por supuesto. En cuanto a la causa de la muerte de su hermana, Nalan Mingu solo puso una excusa y la pasó por alto. En cuanto a la disputa entre su padre, Billy Newman, y la familia Nalan, ni siquiera se mencionó una palabra. Esto también se hizo para evitar que Brittany Newman fuera sobreestimulada. Pero aún así, la mente de Brittany Newman todavía estaba en un estado de confusión. Nunca había esperado que la mujer frente a ella, tan digna y elegante, con nobleza en sus huesos, fuera su tía. Le había preguntado muchas veces a su padre sobre su madre, pero su padre siempre había mantenido la boca cerrada al respecto. Siempre había utilizado la excusa de un parto difícil como excusa para posponer la cuestión. Ahora, de repente, supo que tenía una tía y que la otra parte era una mujer en la cima del poder y la riqueza en la capital. Por un momento, se quedó sin palabras. Lo único que podía hacer era mirar hacia Matthew. En ese momento, la única persona en la que podía confiar era el hombre que estaba a su lado. Mirando los ojos indefensos y desconcertados de Brittany Newman, Matthew al lado no supo qué decir por un tiempo. Pero como Brittany Newman necesitaba la protección de Nalan Mingu, luego había algunas cosas que debían saberse tarde o temprano. Era solo una cuestión de tarde o temprano. Después de dudar un rato, asintió con la cabeza y habló. Brittany, la señorita Nalan tiene razón. Eres su propia sobrina. Al escuchar esto, Brittany Newman ya no pudo tensar sus emociones. Las lágrimas del tamaño de un frijol no dejaban de brotar de sus ojos. Entonces, hermano Matthew, sabía sobre este asunto antes, ¿verdad? En el momento en que las palabras cayeron, el cuerpo de Matthew también tembló. Lo que más temía finalmente había llegado. Esta pregunta no podía eludirse ni engañarse. Lo siento, Brittany. Ver a Matthew asentir con la cabeza. Brittany Newman lloró aún más. El anhelo por el amor de su madre solo estaba claro en su propio corazón. Desde que entendió, había visto a otros niños ser mimados y traviesos en los brazos de su madre. Ella siempre tuvo una fuerte mirada de envidia en sus ojos. Vivió así durante más de 20 años. Incluso cuando creció, a veces todavía miraba las fotografías de su madre y lloraba en secreto. Si hubiera sabido que su madre tenía hermanos cuando él era joven, ella no habría estado tan desconsolada. Al menos había alguien que podía sanar las heridas que dejó la pérdida de mi madre. ¿Por qué ninguno de ellos volvió en sí? E incluso su hermano de mayor confianza, Matthew, se lo había ocultado. Cuanto más pensaba Brittany Newman en ello, más triste se ponía. No pudo evitar tumbarse en la mesa de piedra y llorar. Las dos personas a su lado también estaban desconsoladas. Después de todo, no queda más remedio que afrontar algunas cosas. Al ponerse de pie, Matthew originalmente quería consolar a Brittany Newman. Sin embargo, cuando él extendió la mano para tocar el hombro del otro, ella lo arrojó lejos. Sin otra opción, Matthew solo pudo desviar su mirada hacia Nalan Mingu. Señorita Nalan. Entonces Brittany la molestará para que la cuide. Bueno. Esa habría sido mi petición. Muy bien. Sigue adelante y ponte a trabajar. Iluminaré a Brittany de su lado. Dicho esto, Nalan Mingu se sentó junto a Brittany Newman.
abrazándola suavemente en sus brazos. Brittany. Yo iré primero. Así que puedes quedarte aquí por el momento. Cuando tenga tiempo, te buscaré. Señorita Nalan. Entonces me iré. Dicho esto, Matthew se dio la vuelta y abandonó la mansión. Solo después de mucho tiempo Brittany Newman se dio cuenta de lo que estaba pasando. Fue solo eso cuando se enderezó. A su vista, ya no podía encontrar a Matthew. La única persona a su lado era su tía desconocida, que miraba con ternura a la suya. Con un corazón pesado, Matthew salió de la villa. Justo cuando estaba a punto de subir a su auto, un familiar caminaba lentamente hacia él. Señora Chue. Para reunirse con la otra parte aquí. Matthew también se sorprendió. Después de respirar profundamente unas cuantas veces para calmarse, se obligó a borrar una sonrisa de su rostro. No te agradecí en persona por ayudarme la última vez. Yo. Matthew. Me gustaría agradecer a Madame Chue por su ayuda. Con respecto al asunto de la cooperación de Claude Christian Spray. Liane Sandels. Naturalmente. También se lo había transmitido. No importa. Xiaolan y yo somos originarios de la misma familia. Es razonable ayudarla. Al escuchar estas palabras, el corazón de Matthew se iluminó. Resultó que la familia Sandels a la que pertenecía Liane Sandels era en realidad una rama de la familia materna de Madame Chue. Esta era la primera vez que se enteraba de esto. En la siguiente oración, Madame Chue explicó directamente su intención. Quinto maestro. Me pidió que le entregara un mensaje. Dijo que un viejo amigo invitó a una reunión en el mar. Quiere llevarte a conocer a la otra parte. Matthew preguntó con curiosidad. En el mar. Dijo el quinto maestro. ¿Quién era la otra parte? El rey del mar del este. Nangon Jingliu. Escuchar a esta persona. El espíritu de Matthew se sacudió instantáneamente. De vuelta en Wusai. Él y Clark Larson habían hablado sobre las fuerzas sospechosas que habían derrocado a la familia Larson en aquel entonces. Este Nangon Jingliu fue uno de ellos. Sin dudarlo. Aceptó directamente hacerlo. Por otro lado, Nangon Jingliu en el mar también recibió noticias del lado japonés en la primera oportunidad. Esas fuerzas de su país japonés llegarán pronto. Cuando llegue el momento, serás responsable de recibirlos. Frente a él, Wattien Sakura respondió. Ahora que su pequeña vida estaba en manos de la otra parte, simplemente no le correspondía a él tomar una decisión. Además, tras conocer este incidente, ella también tenía otros pensamientos en mente. Si pudiera unirse con estas grandes potencias y unir más fuerzas, matar a Matthew sería muy fácil. Cuando llegue el momento, tal vez ella también pueda escapar de las garras de Nangon Jingliu. Pensando en esto, secretamente levantó la cabeza para mirar al hombre frente a ella. Sin embargo, en ese momento, la otra parte también la miró con calma con una extraña sonrisa. Podría ser que haya visto a través de mis pensamientos. Al pensarlo, Wada Sakura se estremeció. Después de disculparse, salió apresuradamente de la habitación con pasos rápidos. Este hombre era demasiado aterrador. Cuando la cena en el lado del buque de guerra estuvo lista, las principales potencias que habían recibido la invitación también abordaron el enorme buque de guerra de Nangon Jingliu. Wada Sakura. ¿Por qué estás aquí? Al ver a Wattien Sakura, el concejal preguntó sin darse cuenta. Según el acuerdo de la familia, en ese momento ella debería haber regresado directamente a su casa para pedir perdón. Pero cuando vio a su pareja, parecía tranquila. Ella ya había anticipado este escenario. Naturalmente, ella no se inmutó en ese momento. Concejal. Es así. Estaba de regreso al barco cuando me encontré con un ataque pirata. Por suerte, el señor
Nangon me salvó y a cambio. Luego lo ayudé a recibir a los grandes guerreros de mi divino reino. Escuchar tal cosa. El concejal no miró más profundamente. Solo sacudió la cabeza y dijo: un ataque pirata. Señorita Wada Sakura. Realmente no hay una sola cosa que haga que no quiera personalmente. Una vez que se hubo ido en su lugar, Wada Sakura estaba llena de resentimiento y sus ojos estaban inyectados en sangre. Era una persona orgullosa. Pero nunca nadie la había humillado una y otra vez. Y con todas las grandes potencias de la nación japonesa a bordo. Comenzó el banquete en el buque de guerra. Mientras la multitud esperaba, el anfitrión, Nangon Jingliu, salió lentamente con un feroz burro marino. En ese momento, los ojos de la multitud también se sintieron atraídos por él. Bienvenidos a todos los grandes guerreros de la nación japonesa, que gentilmente se han unido a este banquete. Yo, Nangon Jingliu. Aunque la invitación recibida ya decía que este banquete fue organizado por el anfitrión. Muchas de las personas presentes aún no pudieron asistir al banquete por primera vez. Pero era la primera vez que muchas de las personas presentes lo veían en persona. Se habló mucho y mucha gente empezó a hablar de él. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.